Gracias, Señor Jesús, porque nuestra historia no termina en la muerte. Gracias por tu gracia, Señor, porque nos has dado vida eterna a todo aquel que cree en ti. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por ser obediente al Padre. Amén. ¿Qué mayor consuelo existe en el creyente que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En un momento más explicaré esta hermosa frase. ¿Qué mayor consuelo del creyente que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Le voy a invitar, por favor, a que abra sus Biblias. Seguimos estudiando de manera expositiva la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El mensaje de hoy le he titulado La esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio. Y le voy a invitar, por favor, que ahí en sus Biblias, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos a darle lectura del verso 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Le voy a invitar, por favor, que nos pongamos una vez más de pie y podamos leer todos juntos, del verso 13 al 18. Vamos a hacerlo un poco lento. Está la letra en la pantalla. Vamos a hacerlo un poco lento, esperando a aquellos hermanos que leen un poco lento. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quita de nuestra mente, Señor, cualquier cosa que interrumpa el estar atento a tu palabra. Dame sabiduría, entendimiento, Señor. Y que nada que salga de mi boca, Señor, nada, Señor, que salga de mi boca sea fuera de lo que tú tienes sancionado que yo hable en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Me gustaría hacerle una pregunta. Y me quiero dirigir a aquellas personas que conocen de Cristo, aquellas personas que han escuchado el Evangelio. Más tarde me dirigiré a las visitas.
Pero ahorita quiero dedicarme un momento a aquellas personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado que Cristo vino, murió por tu pecado y por el mío, y que si creemos en Él tenemos vida eterna. Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo estarías viviendo el día de hoy si supieras que dentro de 3 meses el Señor viene por su iglesia por segunda vez? ¿Cómo estarías viviendo? ¿Estarías viviendo de la misma manera como lo haces hoy? Mire, no sabemos cuándo el Señor venga por segunda vez. No lo sabemos, aunque mucha gente en algunas otras sectas han dado día y hora para la segunda venida de Cristo. Nosotros entendemos que la palabra de Dios no revela cuándo Cristo viene otra vez. Pero hermanos, el ejercicio que acabo de hacer con usted es lo que va a permear toda la predicación del día de hoy. ¿Cómo estarías viviendo si supieras que dentro de 1 o 2 o 3 meses la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente? ¿Estarías viviendo igual? Hermanos, ¿por qué veo cabezas moviéndose diciendo no? Como cristianos entendemos que la segunda venida del Señor, al no saber cuándo es, puede ser en este momento. Puede ser de dentro de 5 minutos, pueden ser incluso el día de mañana, o pueden ser incluso dentro de 1 mes. ¿Por qué no estamos viviendo de la misma manera como si supiéramos? ¿Acaso usted cree que faltan 2000 años? La segunda venida de Cristo es inminente. Ciertamente no sabemos cuándo. Pero si tú eres de los que dijeron, no estoy viviendo de la misma manera como si supiera que Cristo viene en 1 mes. Esto que vamos a meditar en esta tarde es para ti. Porque no es posible que como cristianos estemos viviendo de una manera distinta cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que le da razón a nuestra fe, a nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección de muertos. Hermanos, no podemos vivir, hermanos en Cristo, no las visitas. Hermanos en Cristo, no podemos vivir de una manera distinta. Si hemos creído en Cristo, hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, no podemos estar viviendo de una manera distinta, porque el Señor no va a avisar. El Señor viene como ladrón en la noche. ¿Cómo vivirías si te enteraras que en 1 mes viene el Señor por su iglesia? Le comentaba a mi esposa y a alguno de los hermanos que si a mí me pagaran por predicar en un sepelio, ya me hubiese vuelto rico. Me invitan mucho a predicar en los velorios y en los sepelios. Pero preparando el pasaje, la predicación del día de hoy, me puse a reflexionar de muchas personas que no les gusta ir a esos lugares. De hecho, hace 2 semanas hubo una persona que me decía, yo no voy a ese tipo de lugares, ni a velorios ni a sepelios. A muchas personas les da temor el tema de la muerte. Y mire,
Si hay algo que es inevitable, es la muerte. Escuchaba un predicador que decía: come sano, vive sano, haz ejercicio y muérete irremediablemente. Nadie sabe el día de la hora en el que el Señor vendrá, pero tampoco sabes el día en que el Señor tomará tu vida porque le pertenece. Así que si tú crees que la segunda venida del Señor falta mucho para que se lleve a cabo, piensa que el Señor puede venir por tu alma hoy en la noche, o hoy en la tarde, o en este momento. El pasaje que estamos a punto de leer nos habla de cierta ignorancia que la iglesia de Tesalónica tenía con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ignorancia, la iglesia que ha estado siguiendo, hemos estado estudiando para las visitas, hemos estado estudiando todo el libro de la carta a Tesalonicenses, ya estamos a punto de terminar. Pero la iglesia de Tesalónica le predicó el evangelio a ese lugar el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tuvo que salir muy rápido de ese lugar porque le empezaron a perseguir los judíos y el gobierno romano. Lo querían encarcelar. Al salir muy rápido, el apóstol Pablo, al salir muy rápido de ese lugar, algunos creen que no tuvo tiempo de compartir especialmente esta doctrina con la iglesia de Tesalónica. Estuvo bien, porque el apóstol Pablo empezó hablando del evangelio y podemos ver en el capítulo 1 de esta carta cómo la iglesia era imitadora de Cristo, era un ejemplo hacia los creyentes, estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba viviendo un arrepentimiento genuino y estaba sirviendo al Dios vivo y verdadero. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de la misma carta, en el verso 6 al 10. Pero vemos cómo el apóstol Pablo les dice que había algo que él quería hacer y compartir con ellos cuando los visitara. Sin embargo, en esta carta el apóstol Pablo quiere compartir con ellos algo que ellos estaban ignorando y que se estaban preguntando. Acompáñenme al pasaje. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Les dice en el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. He dividido el pasaje en 3 ideas, 3 apartados. A la primera idea le he puesto la ignorancia acerca de la muerte. La ignorancia acerca de la muerte. Y esto lo encontramos aquí en el verso 13. Déjame repetirlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica estaba ignorando, no sabía qué es lo que iba a pasar con aquellos familiares que habían muerto. La iglesia de Tesalónica estaba esperando ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, al igual que nosotros, creían que era inminente la segunda venida de Cristo. Hermano, no caiga en el error de decir, si esto se escribió hace 2000 años y ellos ya creían que Cristo venía, pues nosotros, ¿qué más? Ya pasaron 2000 años, van a pasar otros 2000. No, hermanos. Las profecías que Jesús dijo acerca de la segunda venida de Cristo no se habían cumplido. Empezando por la destrucción del templo. La destrucción del templo de Jerusalén se llevó a cabo en el año 70.
Y este pasaje que estamos leyendo aproximadamente fue escrito en el año 48 al 50 después de Cristo. Entonces ellos no entendían que muchas de las profecías que Jesús había dicho no se habían llevado a cabo. Hoy muchas de esas profecías ya se han cumplido. Los creyentes de Tesalónica habían creído por algunas enseñanzas judías, habían creído que esta idea de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a venir, pero que no se iba a tomar en cuenta a los muertos. Hay una enseñanza apocalíptica de algunos judíos creyentes en ese tiempo que habían difundido que los muertos no iban a participar de la segunda venida de Cristo. La iglesia de Tesalónica empezó a preguntarse, ¿y qué hay de esto? Por eso el apóstol les dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir, el apóstol Pablo usa un eufemismo, una palabra que significa lo mismo, pero para que no se escuche tan golpeado como los que se murieron, usa este eufemismo para decir los que durmieron. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué es importante esta doctrina, hermanos? Creemos, porque la Biblia lo enseña así, que una vez que el creyente en Cristo ha muerto, deja este cuerpo que se lo comerán los gusanos, o si se lo comió el tiburón, o si se lo comió, si los abandonaron allá en el campo y se los comieron los perros, las hienas, quien se lo haya comido. Entendemos que el apóstol Pablo enseña que ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. En el momento en que el creyente muere, su alma pasa a manos del Señor. A todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Hay varios pasajes que nos enseñan acerca de esto. El varón en la cruz, el ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a este hombre de la cruz, al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo en la resurrección de los muertos. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicho sea de paso, hermanas, amigos, visitantes, el ladrón en la cruz no había hecho nada bueno. Y si caemos en la doctrina de que la salvación es por obras, ¿por qué Jesús le ofrece salvación a un hombre que no había hecho nada bueno en su vida? Porque la palabra de Dios enseña en Efesios 2:8 que la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios que te quiere dar a ti, amigo, visita, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que regresamos. Entendemos que cuando uno muere, el creyente cuando muere va al cielo inmediatamente y su cuerpo queda a que se los coman los gusanos. ¿Qué pasa entonces con aquel que no ha creído en Cristo? La Biblia también es muy clara. Irá al lugar donde es el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Yo no quiero asustarle. No me gustaría que usted diga, es la primera vez que vengo y ya me están asustando.
Querido amigo, familia que nos visitan, el Señor Jesús fue el personaje en la Biblia que más habló acerca del infierno, haciendo ver a los que leen su palabra la importancia de esta doctrina para aquellas personas que no han creído en Cristo. Hay ciertas enseñanzas que encontramos también en la palabra de Dios. Y hay algunos grupos que han tergiversado estas enseñanzas. Uno de ellos sí creen en el cielo, sí creen en el infierno, pero también creen en un lugar intermedio en donde una persona puede ir a purgar su alma. La Biblia no enseña eso. Absolutamente. El Señor Jesús no enseñó eso. Sus apóstoles no enseñaron eso. Y el apóstol Pablo mucho menos, que también era el último de los apóstoles. Entonces, ¿por qué buscar un intermedio para purificar tu alma? Quiero decirte algo, amigo, que nos visitas, hermanos. Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, como hoy que estás vivo, una vez muerto, no hay nada que hacer. Ni siquiera hacerte cierto tipo de ritos durante 9 días para sacarte del lugar en donde algunos creen que fuiste. No hay esperanza para esas personas. Hoy es el día de salvación. No creemos en un lugar intermedio. La Biblia no lo enseña y yo no lo enseño. Y como iglesia no lo debemos creer. Algunos creen que si hay alguna de esas 7 obras que en alguna de las de la religión predominante de nuestro país enseña, hacer 7 requisitos, y que si te faltó uno, entonces tendrás que ir a ese lugar para purificarte, y que las personas a través de oraciones puedan sacarte de ese lugar y llevarte al cielo. Nada más alejado que la realidad. Eso no es verdad. Hay otros que dicen, no hay un cielo. Hay otros que dicen, no hay infierno. Aquí se vive el infierno. Hay otros que enseñan que creen en Cristo y que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue universal para todo el mundo. Así que todos al morir irán al cielo. Y sí, el Señor Jesús murió por todo el mundo, pero solamente aquel que cree en Él y viene a Él en arrepentimiento y fe tiene vida eterna. Lo menciona Juan 3:36. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, el que no quiere saber nada de Jesús, la ira de Dios está sobre él. La ignorancia sobre el tema de la muerte, hermanos, no encontré otra frase. Espero poderme dar a entender con esta frase. La ignorancia sobre el tema de la muerte es directamente proporcional a cómo enfrentas tu vida en el día a día. La ignorancia sobre el tema de la muerte es directamente proporcional a cómo enfrentas tu vida en el día a día. Pablo tuvo que salir rápido de Tesalónica y tal vez por eso no le dio tiempo a hablar ampliamente con los tesalonicenses acerca de este tiempo. Esta literatura apocalíptica de ese tiempo enseñaba que los muertos
no iban a participar de la segunda venida del Señor. Es por eso que Pablo en este primer apartado les enseña que no ignoren eso. Un pasaje más antes de pasar al segundo apartado. Filipenses capítulo 1, verso 23, el apóstol Pablo dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otro pasaje que el apóstol Pablo enseña que una vez estando muertos, pasaremos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Al estudiar este pasaje encuentro que la palabra dormir en su idioma original quiere decir koimao, y me pareció interesante porque es de donde viene la palabra cementerio, koimenterio, la palabra koimao, que es dormir o estar muerto, koimenterio, lugar donde estaban los muertos, de donde proviene la palabra hoy en día cementerio. Un pasaje más que nos enseña que nosotros vamos a Él es Juan capítulo 14, verso 1 al 4, cuando Jesús les dijo, estaba con los apóstoles y les dijo: crean en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que a donde yo estoy, ustedes también estén. Es un pasaje que nos enseña, hermanos, que nosotros al morir vamos como creyentes en Cristo a la presencia del Señor. ¿Por lo bueno que hemos sido? No por lo bueno, sino por haber creído en Cristo Jesús, creer en su resurrección y por supuesto que el Señor transforma nuestra vida para que si yo vivo de una manera desordenada que a Dios no le agrada, ahora cuando vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, por eso me he arrepentido, para no vivir de la misma manera en como yo vivía. No es parte del sermón, pero quiero compartir esto con las visitas. Si usted encuentra un cristiano que dice ser cristiano y vive una manera desordenada, esa persona no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Segundo apartado. Dice el pasaje: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica, y le está diciendo: nuestra esperanza está en Cristo. Pero la gente que está muriendo sin haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, su alma se está yendo al infierno. El apóstol Pablo le dice a aquella persona que está sufriendo por la pérdida de un familiar: mi mamá falleció hace 8 años y digamos que es la pérdida más reciente o la más importante que yo he tenido en mi vida. Estoy seguro que cada uno de los que están aquí han tenido una pérdida muy difícil a lo largo de su vida. El creyente entiende, hermanos, sí, vamos a sufrir. Incluso el apóstol Pablo le está diciendo: puedes sufrir, pero que tu tristeza no sea como aquel que no tiene esperanza. Si usted ha creído en Cristo y si tiene un familiar que también murió conociendo de Cristo, hermanos, no hay esperanza mayor que saber que lo volveremos a ver. Pero si usted no cree en Cristo y tiene un familiar que sí lo
que sí cree en Él. Si usted muere, no lo volverá a ver. Y pensemos al revés. Pensemos que usted es un creyente en Cristo y que tiene a alguien muy cercano a usted que no cree en Jesús. Esto nos debe ayudar a entender la importancia de llevar el Evangelio a nuestra persona querida, porque si él muere o ella muere, no lo volveremos a ver. Hace 3 años me invitaron a un velorio. En esa ocasión no me invitaron a predicar. En esa ocasión me invitaron a tocar la guitarra y cantar. Y antes de entrar al velorio, escuché a una persona que decía: no vayan a compartir el Evangelio. No hablen de Cristo porque la gente está sufriendo, la gente está esperando una palabra de consuelo. No hablen de Cristo. Algunos de ustedes me conocen. Yo no pude dejar de compartir del Evangelio en el momento en que yo estaba cantando, aún en contra de lo que yo había escuchado de esa persona. Pero me dio mucha tristeza que el predicador sí le hizo caso y no compartió del Evangelio. Cuando yo preparaba este mensaje, decía: qué mayor consuelo que la esperanza del Evangelio. No hay mayor consuelo que le podamos decir a una persona, máxime si la persona que murió es cristiana, porque lo era, que decirle: verás nuevamente a tu familiar en la eternidad. No hay mayor consuelo, hermanos, que la esperanza que nos da el Evangelio a cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús a Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Escuchó. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Recuerden, primero vimos el primer apartado, la ignorancia sobre el tema de la muerte. Este segundo apartado, la esperanza que nos da el Evangelio. El siguiente apartado y el último, hermanos, vamos a ver acerca de la seguridad de nuestra fe. La seguridad de nuestra fe. Y eso lo podemos encontrar del verso 14 en adelante. Quisiera compartir a ver si podemos encontrar primero los Corintios 15, verso del 1 al 6. Primera los Corintios 15, verso del 1 al 6. La seguridad de nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Lo voy a leer.
a partir del verso 13 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado, verso 13 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo. Yo recibí esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Y que fue sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Verso 12. Verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, creyentes, creen que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó al tercer día y hoy se encuentra a la diestra del Padre? Levante su mano. Hermanos, bájela por favor. En esto reside la seguridad de la salvación nuestra, no en lo que nosotros hayamos hecho, sino en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y lo que hizo el Padre con Jesús de resucitarlo de los muertos para darnos vida eterna. Regresemos a Tesalonicenses para terminar este tiempo. El apóstol Pablo escribe esta porción, este pasaje, lo escribe para dar consuelo a aquellas personas que habían perdido un familiar y que esa persona también había creído en Cristo. Esa es la razón, hermanos, de este pasaje. Dar consuelo a aquellas personas que habían perdido un familiar y que ese familiar había conocido de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque este pasaje muchas veces se usa para enseñar algún aspecto doctrinal sobre la segunda venida de Cristo. Si usted está interesado en escuchar la doctrina del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, no se pierda el martes la célula porque lo compartiré ahí en la célula. En este pasaje solo compartiré, hermanos, la razón por la cual el apóstol Pablo lo escribió, el pasaje. Escribió el pasaje para dar aliento y esperanza a aquellos que habían perdido un familiar. Y el familiar era cristiano. Sin embargo, hay algunos aspectos en este pasaje al finalizar que no puedo pasar por alto. El verso 16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron creyendo en Cristo resucitarán en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje nos enseña, hermanos, que la segunda venida, que este momento del que está hablando el apóstol Pablo, no será silenciosa ni será en secreto.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso no es nada silencioso. Algunos dicen es que solo los creyentes lo oirán. Bueno, el pasaje no lo dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Se acuerdan cómo descendió el Señor allá en Sinaí? Truenos y rayos sobre el Sinaí. Todo el pueblo de Israel en la parte de abajo vio cómo había descendido el Señor a ese monte de Sinaí. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo se contaba pensando en que él iba a estar en esa segunda venida de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados en su idioma original es harpazo. Cuando alguien toma algo de una manera rápida o violenta, dice la palabra de Dios que así seremos arrebatados cuando el Señor venga por segunda vez. Porque el pasaje está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo cree, puede leer todo el capítulo 5 también. Sigue diciendo el pasaje, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirle al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. La palabra recibir que viene aquí en el pasaje dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra que usa el apóstol Pablo se usa en otras dos ocasiones en la Biblia. La primera es en la parábola de las vírgenes. ¿Recordará usted la parábola de las vírgenes? Como el Señor le dice a las vírgenes, salgan a recibir al novio. Solo las que estaban preparadas fueron las que fueron a recibir al novio. Esta palabra, apantesis, es la misma palabra que usa el Señor Jesús cuando les dice a las vírgenes, vayan y apantesis. Vayan y reciban, vayan a recibir. Hermanos, las vírgenes no se quedaron fuera de la ciudad. Fueron, recibieron al novio y entraron con él, ¿no? Hechos 28:15. Otro lugar en donde se usa esta palabra apantesis, cuando Pablo llega a Roma y los hermanos de Roma salen a apantesis, a recibir. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la palabra recibir quiere decir, si el Señor viene por segunda vez o viene en las nubes y nosotros o los que resucitan salen a recibir al Señor, pero bajan con Él. Porque en las demás expresiones de la palabra quiere decir eso. Cuando un rey venía de victoria, el pueblo salía a recibir a su rey que había ganado victoriosamente, salían del pueblo, lo recibían y entraban a la ciudad en victoria junto con todo su séquito de soldados. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una doctrina que enseña que el arrebatamiento es una idea distinta a la segunda venida del Señor. Que el arrebatamiento es por un momento y 7 años después la segunda venida del Señor. Todos los pasajes, en especial nos están hablando que es un solo evento. Si tiene dudas, lo espero el martes y aclararemos muchas de esas dudas con otros pasajes.
Sigue diciendo que también habrá una trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios, dice el pasaje, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está hablando, hermanos, que en el momento en que esos muertos que resuciten, habrá una trompeta. Y si usted estudia 1 Corintios 15, si usted estudia del verso 50 en adelante, habla el apóstol Pablo de ese momento en donde los muertos resucitarán primero y que se escuchará la final trompeta. Cuando dice que será la final trompeta, quiere decir que será la final trompeta, la última trompeta. Ahí quedó todo, ahí termina todo. Apocalipsis capítulo 9 nos habla de esa última trompeta, la séptima trompeta, cuando el Señor vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Esos tres pasajes, el de Tesalonicenses, el de Corintios y el de Apocalipsis capítulo 9, están hablando del mismo evento, la final trompeta, la última trompeta. ¿Y qué cree? Todos hablan de la segunda venida de Cristo. Así que, ¿cómo será cuando el Señor venga por segunda vez? Nos tomará. Será la segunda venida y ahí terminará todo. O más bien, allí iniciará nuestra vida eterna con el Señor. Porque recuerde que Juan 3:36 dice que la vida eterna empieza desde el momento que tú recibes a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El pasaje termina en el verso 17, verso 17, termina al final. Y así estaremos por siempre con Él. Y quiero que usted me ayude a decir amén. Y así estaremos por siempre con Él. No lo escucho. Y así estaremos siempre con Él. Dios bendiga a su iglesia en la esperanza de vida eterna. Dios bendiga a su iglesia en la resurrección de los muertos, que será tan cierta como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, una esperanza en aquel que conquistó la muerte, conquistó el pecado, que se levantó de los muertos y que proclamó: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dice el Señor Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo termina diciendo: por tanto, verso 18, alentaos, anímense los unos a los otros con estas palabras. Hermano, amigo que nos visitas, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no dudes. Hoy es el día de salvación. Tal vez no haya otro momento para ti. Dice la palabra de Dios que puedes venir hoy y Cristo está con sus brazos abiertos. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Quiero caminar en santidad, agradándote en toda mi manera de vivir. Si quieres hacerlo en casa cuando llegues, lo puedes hacer, pero no pierdas tiempo, porque hoy puede ser el último día de tu vida. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar, Señor, en que no hay mayor esperanza, Señor, que tu evangelio. No hay mayor esperanza, Señor, no hay mayor consuelo para aquel creyente que ha perdido un familiar, que ha creído también ese familiar que ha fallecido, ha creído en ti. No hay mayor consuelo que tu evangelio, porque
estaremos seguros que volveremos a ver a nuestro familiar allá en la resurrección de los muertos. Pero Señor, hay muchas personas que seguramente hoy están sin ti. En esta ocasión se encuentran, Señor, sin esa esperanza. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo toque a su corazón. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable a su vida. Que ellos puedan tener la seguridad de que si mueren irán contigo. No porque han hecho buenas obras, sino porque han creído en ti, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador. Y porque deseas cambiar su vida y transformarla para gloria tuya. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.